Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto poder estar acá contigo una vez más. El día de hoy iniciando un libro nuevo de la Escritura. Primera carta a Timoteo. Es una de las cartas de Pablo. Así que después de esta introducción iniciamos. Dios te bendiga, mi hermano. Es un gusto poder estar acá contigo una vez más. El día de hoy estamos iniciando una carta nueva, una carta de Pablo, una carta que le escribió a Timoteo. El día de hoy estaremos estudiando a ver quién es este Timoteo, a ver qué logramos averiguar de Timoteo, quién fue Timoteo, qué podemos aprender de Timoteo, cómo pudiéramos imitar a Timoteo, ¿no? Así que espero que tengas tu Biblia, tu cuadernito de notas. El día de hoy haremos una especie de introducción a la carta, así que para que puedas tomar nota de varios pasajes que estaremos viendo el día de hoy, algo muy interesante, ¿no? Bueno, para empezar, Pablo es el escritor de la carta. Aquí, por ejemplo, podemos ver el día de hoy veremos solo los primeros dos versículos, con la intención nada más de ver el escritor. Pablo dice aquí, Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿no? Y entonces desde ya sabemos quién es el escritor de esta carta. Pablo escribe esta carta y, como siempre en su introducción a las cartas, Pablo presenta su defensa en cuanto a la posición que tienen. Esto es bien importante porque Pablo no era por muchos como aceptado como uno de los apóstoles, ¿no? Tenía cierta rechazo de muchos en las iglesias y era de lo que se agarraban algunos que están en contra del cristianismo, se agarraban de eso para infiltrar enseñanzas erróneas en las comunidades de fe, ¿no? Bueno, entonces Pablo se presenta así siempre, como apóstol de Jesucristo. No fueron los hombres los que me llamaron para el apostolado, sino que es el Cristo mismo, el Cristo resucitado. Recordarás en el camino a Damasco, cuando se le aparece Cristo, tiene una visión Pablo de Cristo y tiene este llamado especial para ser apóstol para los gentiles, ¿no? Por eso él se presenta así, pero lo estamos usando como base para poder saber quién es el escritor. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador. Y entonces viene acá interviniendo también Dios en la elección divina de Pablo en este ministerio que le ha correspondido, ¿no? Mandato de Dios nuestro Salvador y de el Señor Jesucristo nuestra esperanza, ¿no? Y aquí estamos hablando de señorío, de salvación y de esperanza. Interesantes, tres términos muy claves para el creyente, porque en Dios, en nuestro Señor, encontramos nosotros nuestra esperanza. Ahí encontramos nuestra salvación y por eso le confesamos nuestro Señor. Señor, recuerda que es una posición de autoridad, no es un nombre, no, es una posición. Está afirmando su posición y está con mayúsculas, así que siempre que encuentres al Señor Jesucristo, con este término Señor está con mayúsculas. Este término es el que encuentras en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se ponía el nombre de Dios, ¿no? Se ponía Jehová, pero después de la deportación a Babilonia, el pueblo entendió que no tenía que usar ese nombre en vano, así que en el Nuevo Testamento por eso ya no encuentras el nombre Jehová, ¿no? Otro de los nombres que se encuentra es Adonai, el Dios del universo. Bueno, este es el término para eso, Señor, ¿no? Hablando de su señorío, el que está por encima, el que gobierna, el que está en control de todo, ¿no? Señor es Jesucristo, nuestra esperanza. ¿A quién se le escribe? Se le escribe a Timoteo, ¿no? Dice acá, verdadero hijo en la fe. Interesante la expresión que Pablo usa para con Timoteo. Este muchacho es un creyente. Pablo lo ve como un hijo espiritual y dice verdadero hijo en la fe. Este creyente es legítimo, es verdadero, tiene muchas cualidades este muchacho, mis hermanos, para que nosotros podamos aprender de él, a pesar de su juventud, ¿no? Se cree que se convirtió cuando tenía unos 15 años en el primer viaje que Pablo hizo. Se cree que esa edad tenía más o menos Timoteo, ¿no? Interesante. Vamos a aprender más de él a manera que vamos a ir avanzando en nuestro estudio el día de hoy, ¿no? A Timoteo, verdadero hijo en la fe,
Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor, ¿no? Y si nos damos cuenta, aquí Pablo está escribiendo una carta a una persona, ¿no? No es una carta a una iglesia, ¿no? Y esto es lo que se conoce como las cartas pastorales o epístolas, ¿no? Entre las cartas pastorales son más personales, son más a alguien. Le escribe 2 a Timoteo y le escribe una a Tito, ¿no? Escribe otra a Filemón. Son cartas personales. Esta es una de ellas, se le escribe a uno. Hay otras cartas que se las escribió a la comunidad en totalidad, como los filipenses, ¿no? Los tesalonicenses, ¿no? Los corintios o romanos. Son escritos para una comunidad en general. Estos son personales. Entonces, en esa situación, algunos la interpretan como nada más aplicaciones, pero otros se enfocan en los detalles también para sacar una interpretación un poco más rica. Así que lo bueno es tener un balance, ¿no? Ni por un lado nada más, ni por el otro. Así que el énfasis exegético debiera estar balanceado en este aspecto, ¿no? Así que tenemos cartas personales y esta es una de esas cartas, ¿no? Te voy a leer algo aquí que encontré en el comentario bíblico Mundo Hispano acerca de Pablo. Dice: la mayoría de los estudiosos y comentaristas han estado de acuerdo en considerar al apóstol Pablo como el autor de las cartas pastorales, ¿no? Sin embargo, en el siglo XIX surgieron ciertas críticas que pusieron en duda la autoría de Pablo, ¿no? Entonces, hasta en nuestros días está el ataque a la autoridad de Pablo en que si escribió o no escribió las cartas. Pero no nos vamos a detener en eso el día de hoy, porque nuestro enfoque va a ser un poquito más general, porque después nos adentraremos a la carta en sí, daremos mayor enfoque en la carta en los siguientes videos. El día de hoy una especie de introducción para que tengamos una idea de esto, y me interesa que podamos conocer a Timoteo. ¿A quién es este hombre al que Pablo le escribe una carta personal? Ya sabemos que hay una relación muy cercana, ¿no? Le llama verdadero hijo. Hay una relación de amor, de respeto, de cuidado, de atención, ¿no? Una relación muy íntima, porque le llama hijo, ¿no? Como que si él fuera el padre y él fuera el hijo. Eso nos deja saber la cercanía que estos dos tenían, ¿no? Eso es algo bastante interesante que debe estar en nuestra mente ahora que estamos leyendo esta carta. Y la segunda, obvio, también que la leeremos, ¿no? Así que, muy bien. Dice: a Timoteo, verdadero hijo en nuestra esperanza, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor, ¿no? El nombre Timoteo es de origen pagano. Lo que quiere decir es adorar a Dios o temeroso de Dios. Solo que este adorar a Dios o temeroso de Dios no necesariamente está hablando del Dios, el creador, sino que esto se aplica a cualquier otro Dios, ¿no? Así que pudiera haberse adaptado para referirse a cualquier Dios, ¿no? Dependiendo, obvio, de la religiosidad de la persona, ¿no? en que se encontraba. Pero lo aplicamos, ¿no? Para nuestro Dios, ¿no? En cuanto a su familia, Timoteo se sabe que es el fruto de un matrimonio mixto, ¿no? El lugar de origen, Listra, ¿no? Ciudad de Liconia. Voy a ver aquí uno de los primeros pasajes que vamos a estar viendo. Hechos capítulo 16, ¿no? Mira lo que dice el versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Versículo 1 del capítulo 16 nos da la información. Timoteo es hijo de un matrimonio mixto, donde ella es judía, ¿no? Pero el papá es griego, ¿no? Ya sabemos qué es lo que quiere decir su nombre, ya sabemos el lugar de procedencia, Listra, viene de un matrimonio mixto. Versículo 2, dan buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio.
hablando de la conducta y el carácter de Timoteo, ¿no? Pero esto también es importante. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo. Cuando Pablo llega aquí en el capítulo 16, cuando Pablo llega a Listra, este Timoteo ya es discípulo. Entonces es muy probable de que en el primer viaje misionero de Pablo es donde este muchacho se haya convertido al cristianismo, ¿no? Ahora que vuelve a pasar Pablo por ahí, ya es creyente y ya tiene un buen testimonio de los hermanos en Listra y en Iconio, ¿no? Entonces ya hay una comunidad de fe que conoce a Timoteo y que da buen testimonio del muchacho, ¿no? Así que vamos ahí conociendo cada vez un poquito más y más de este Timoteo, ¿no? ¿Qué más podemos aprender de Timoteo? Vamos a ver otro pasaje que tengo acá, que vendría a ser 2 de Timoteo 1:5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que haya en ti. Entonces Pablo, una de las cosas que nos enseñan estas cartas acerca de Timoteo es de que Timoteo tiene una fe legítima y verdadera, ¿no? Hace constancia con lo que acabábamos de leer en la primera carta de Timoteo capítulo 1 y 2. Verdadero hijo en la fe. Acá en esta 2 Timoteo 1:5 dice que la fe no es fingida, es una fe legítima. Pero mira lo que dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Ahora conocemos que tenía una abuela y que se llamaba Loida. Y también conocemos que su mamá se llamaba Eunice, ¿no? Entonces la abuela y la madre tienen una fe, y esa misma fe le han inculcado a su hijo Timoteo. Eso, mi hermano, se me hace bien interesante. La importancia de nosotros pasar nuestra fe, nuestra enseñanza doctrinal a las nuevas generaciones. Es un tremendo problema que la iglesia enfrenta cuando la familia no entiende su responsabilidad. Mi hermano, mi hermana, tú como padre, tú como madre, tienes la responsabilidad de inculcarle tu fe a tus hijos. Uno de los grandes problemas con los que nosotros nos hemos encontrado como iglesia es de que muchos padres esperan que la iglesia, o sea, la comunidad de fe donde vamos, en este caso el maestro de escuela dominical, qué sé yo, los hermanos el hermano pastor o los hermanos en la alabanza, cualquiera que tenga la capacidad de enseñar, que sean los responsables de educar en la fe a mis hijos, ¿no? Y entonces los llevo a la iglesia para que ellos se encarguen de instruirlos en la fe, ¿no? Ese es el tremendo error que hemos cometido. Le hemos delegado a la comunidad de fe la responsabilidad que nos corresponde a nosotros como padres. La Escritura nos ha exhortado a nosotros como padres a ser los responsables de educar a nuestros hijos, ¿no? Repetir la ley constantemente, escríbela en las paredes, escríbela en las puertas, ¿no? Repítela en las calles, en el campo donde andes. Esta instrucción continua, la Escritura nos ha exhortado a instruir a nuestras generaciones jóvenes y hacerlo continuamente y hacerlo a propósito, no accidentalmente, ¿no? Haciéndolo bien pensado. Y este es un bonito ejemplo porque vemos acá a una abuela que instruye a la hija y ahora vemos a una hija que instruye a su hijo. Y este hijo ahora está acompañando a Pablo. Y es una herramienta, es un hermano que se ha convertido, es un hermano muy útil en el ministerio de Pablo. Y por ende en el ministerio, en toda la iglesia de aquel entonces y hasta el día de hoy, es tan importante que su carta viene a ser beneficiosa para nosotros y la vamos a estudiar nosotros el día de hoy, ¿no? Así que eso es muy valioso, mis hermanos, que lo tengamos nosotros presente, que lo tengamos en mente.
importancia de nuestros viejos que enseñen a nuestros jóvenes la palabra de Dios. Así que si tú tienes hijos, si tú tienes nietos, en ti hay una responsabilidad, y es la responsabilidad de instruir en el camino de la fe a esas criaturas. Así que no le dejes esa responsabilidad a nadie más. Esa es tu responsabilidad. Esa es tu responsabilidad, ¿no? Muy bien. Vamos a ver qué más encontramos aquí. 2 Timoteo 3:15. Y es que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Ahora tenemos acá algo más que conocemos de este muchacho, ¿no? Desde su niñez. No es alguien que a los papás dijeron, bueno, mijo, cuando tú seas grande tú decides qué vas a creer. No, los papás, en este caso la mamá, recuerda que la mamá es la judía y la abuela es la judía, ¿no? El papá es griego. En este caso la mamá, y eso es interesante, en este caso la mamá fue la que se encargó de educar a su hijo en un matrimonio mixto. Mi hermano, eso es bien interesante, porque nosotros muchas veces decimos, no, lo que pasa que es él el que tiene que ser el responsable de instruir a mis hijos, porque él es la cabeza de hogar, ¿no? Y repetimos palabras que realmente no hemos comprendido en totalidad, y decimos que él es la cabeza del hogar, solo él es el responsable de educar a mis hijos en la fe. No, es tu responsabilidad también. Si tú eres un adulto, si tú eres inteligente y tú tienes la capacidad de leer y tú tienes la capacidad de memorizar, bueno, entonces tú puedes hacer ese trabajo también con la palabra de Dios, enseñársela a tus hijos, ¿no? Eso no es algo, y a la misma vez vas aprendiendo tú. Gloria a Dios por eso, ¿no? Pero en un matrimonio mixto, aunque no tenían las mismas inclinaciones, aunque no tenían las mismas prioridades en cuanto a una vida espiritual, a una vida de fe, bueno, esta mujer no le importó y tomó las riendas de la educación espiritual de su hijo, y nos damos cuenta aquí de los resultados. ¿Hasta dónde puede llegar el impacto espiritual de una madre en la vida de un muchacho, ¿no? Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y este es a Pablo hablándole a Timoteo. Esta es la segunda carta. Estamos sacando algunos versos para ir conociendo más a este Timoteo. Entendemos, viene de una familia mixta, pero eso no fue un impedimento para que fuera instruido en las Sagradas Escrituras, y no fue algo que empezó ya viejo. La mamá se encargó de que desde su niñez tuviera esta instrucción, ¿no? Así que son cosas muy importantes que nosotros debemos tener en cuenta y aprender también de esas situaciones, mis hermanos, ¿no? Es bueno aprender esas cosas, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos aprender de este Timoteo, ¿no? En cuanto a su personalidad, qué sé yo. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12 al 14, ¿no? Así está pasando ahí en la pantalla. Muy bien. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Sabemos que era un muchacho. Él está encargado en la iglesia en Éfeso, ¿no? Mira, vamos a ir aquí a Primera de Timoteo. Ahorita te regreso al verso que teníamos antes, ¿no? Mira lo que dice el versículo 3 en la primera carta de Timoteo capítulo 1. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ¿ok? Entonces aquí vemos, te rogué que te quedases en Éfeso. Entonces sabemos de que Timoteo se encuentra en la iglesia de Éfeso. Él es el que está ahorita ahí responsable de esa iglesia, ¿no? Está en Éfeso, la iglesia donde Timoteo está enseñando, donde es el pastor, digámosle, de la iglesia de Éfeso. Pero era joven. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, no te dejes amedrentar o asustar por tu juventud. En la iglesia hay personas mayores, hay ancianos, hay gente que quizá conoce el evangelio desde mayor tiempo que el mismo Timoteo, pero Pablo dejó a Timoteo como responsable ahí. Y entonces ahora el viejo pudiera decir, bueno, ¿y este muchacho qué me puede enseñar? ¿O qué autoridad puede tener este joven sobre mí? Bueno, Pablo le dice, tranquilo Timoteo, tú ejerce tu autoridad, nadie tenga en poco tu juventud. O sea, nadie te desprecie porque eres joven, ¿no? Sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, ¿no? Tranquilo, tú asegúrate de hacer lo tuyo. Ser ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Tú
asegúrate de callarles la boca con tu testimonio. No te defiendas. No entres en discusiones para defenderte. No. Da testimonio con la palabra, con la conducta, con el amor, con el espíritu, con la fe y con la pureza. Entre tanto que voy, dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Tú sabes las tareas que tienes que hacer. No descuides el don que hay en ti. Así que ponte las pilas en lo que te corresponde, en otras palabras, ¿no? Así que ahí podemos ir entendiendo o teniendo un poquito más de información en cuanto a Timoteo, ¿no? Nadie tenga en poco tu juventud. Se ve que es un muchacho que necesita el ánimo de Pablo. Como que de pronto se le decaía el ánimo y por eso Pablo le dice, hey, échale ganas, nadie tenga en poco tu juventud, o tú para adelante, ¿no? Pudiera ser como porque está muy joven, ¿no? O pudiera ser que esa es su personalidad. Es alguien quizá muy tímido. Hasta donde se entiende, era un poco tímido, quizá un poco reservado también, ¿no? De un carácter un poco afectuoso también. Mira lo que dice 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 8. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, ¿no? Entonces le está animando Pablo aquí. Nos damos cuenta de que Timoteo es un muchacho que a veces necesitaba ser animado, ¿no? Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. No dejes que se apague la chispa que traes adentro. Motívate, no esperes que los demás te motiven. Dentro de ti tiene que estar encendido esto. No esperes el aplauso, la palmadita de los demás. No, tú sabes cuál es el don, tú sabes cuál es el llamado. Tú motívate tú mismo, ¿no? A la misma vez él está motivando a Pablo, pero le está dejando saber de que él mismo puede automotivarse, ¿no? Y le dice, ¿por qué? Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Pudiera ser ahí entonces algo que está sucediendo con Timoteo. ¿Será que Timoteo era un poquito temeroso? No te olvides de que nuestro espíritu no es un espíritu de cobardes, Timoteo, sino que es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, ¿no? Así que contrólate, ¿no? Muestra amor, sé valiente, ¿no? Porque el espíritu que tienes, el espíritu de Dios, anima tu propio espíritu, ¿no? El espíritu que nos ha dado Dios. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, no, tranquilo, Timoteo. Muchacho que necesita ser animado y posiblemente tiene sus momentos de temor. Ha de ser un poquito temeroso. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces, aquí podemos ir entendiendo también en dónde posiblemente había cierto miedo o cobardía que llegaba al corazón de Timoteo, ¿no? Y una de esas es las aflicciones por el Evangelio, ¿no? El Evangelio trae aflicciones. Este es un muchacho, está joven, ¿no? Las persecuciones le están afectando, le están atacando. Entonces Pablo le anima y le dice, hey, el espíritu que Dios te dio no es un espíritu de cobardía. Al contrario, es uno de poder, es de amor y de dominio propio, ¿no? Así que tampoco te dé vergüenza estar anunciando este Evangelio. Ni tengas miedo cuando lleguen las aflicciones. O podemos darnos cuenta de que era un poquito vergonzoso y nos damos cuenta también de que era un poco temeroso este Timoteo, ¿no? Y entonces la exhortación que Pablo le da es: participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y le recuerda a mi hermano, y esto es para ti y para mí. Hay gente que a veces dice: es que me da vergüenza anunciar al Señor, me da vergüenza hablarle a la gente de Cristo. Bueno, ¿por qué te va a dar vergüenza? ¿De qué hay que avergonzarse? De la salvación. ¿Por qué la salvación te causa vergüenza? Eso es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Hey, de esto no nos tenemos que avergonzar. Ni tampoco cuando vengan las tribulaciones es algo de lo que debemos temer. ¿Ok? Así que, conociendo un poquito más a Timoteo, estamos acá nosotros el día de hoy. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor.
ni de mí. Bueno, de pronto le daba también cierto tema. Que lo hubieran relacionado con este Pablo, ¿no? Pablo, es que has estado preso y tú sabes, la gente señala. No te avergüences, Timoteo. No te avergüences tampoco de mí, ¿no? Siguiente verso, primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23. ¿Qué más podemos conocer de Timoteo? Dice, no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y ahora nos damos cuenta de que este muchacho es un poco enfermizo y parece que tiene sus problemas estomacales. Está frágil también en su salud y también a veces frágil emocionalmente, ¿no? Así que podemos ir conociendo a través de la escritura cómo era este Timoteo, ¿no? Mi hermano, esas no son limitaciones, ¿ok? Esas no son limitaciones porque Dios usa a quien a Él se le antoja y después de todo el que hace la obra es el Señor. Así que si tú eres una persona que pudiera estar de una forma similar con enfermedades, con algún problema así, bueno, tranquilo, diría Pablo, tranquilo, ¿no? Es Dios el que hace la obra a través de cada una de las personas. Y acá le da el consejo a Timoteo, no bebas agua, usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Era un poco enfermizo, ¿no? Era un poquito enfermizo. Pero si pareciera que esto es negativo, no, estamos viendo al ser humano. Al ser humano. Muchos estamos en una situación similar que Timoteo, ¿no? Pero también Timoteo es un amigo leal, ¿no? Es capaz de hacer a un lado sus propios intereses para poder tomar tareas que le sean encomendadas, aunque fueran difíciles, ¿no? Y como conocemos su personalidad, en este caso Pablo conocía su personalidad y conocía sus capacidades, bueno, Pablo se da la libertad también de recomendarlo, conociendo de que es un fiel servidor. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Es un muchacho fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces Pablo está enviando a Timoteo. Esto es a Corinto, ¿no? Por eso mismo os he enviado a Timoteo. Le delega funciones o le encomienda tareas porque sabe que puede responder. Pablo puede descansar en la confianza de que Timoteo responderá a las encomiendas o las tareas que él le encargue. O sea que es un muchacho de confianza. Eso es muy valioso, mi hermano. Ser alguien de confianza. Alguien en quien se puede confiar. Alguien en quien se puede depender, ¿no? No puedo hacer esto, pero hazlo tú. Y que la persona esté confiada y segura de que las cosas se van a hacer bien, ¿no? Bueno, ese es Timoteo. Podrá ser un poquito temeroso, ¿no? Podrá estar un poquito enfermizo, ¿no? Emocionalmente quizá a veces se rompa un poquito, pero cuando se le delega una responsabilidad, el muchacho responde. Por eso se le delegan las responsabilidades, ¿no? ¿Qué más? 1 Timoteo capítulo 1 versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Verdadero hijo en la fe. Verdadero hijo en la fe, ¿no? Tremendo poder conocer esto de Timoteo, ¿no? Vamos a ver otro pasaje por aquí. 1 Timoteo 1:2. Verdadero, esto lo leímos. Vamos a ver si pongo otros por aquí. Hechos 19:22. Vamos a ir aquí. Más fácil aquí. Hechos. Soy un poquito lento para escribir. Hechos 19, versículo 22. ¿Qué más conocemos de Timoteo?
Dice, y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, que era Timoteo y Éfeso, él se quedó por algún tiempo en Asia, ¿no? Y aquí tenemos otra vez a Pablo, ¿no? Enviando a Timoteo a 2 de los que ayudaban, a Timoteo y a Erasto, ¿no? Cuando envía a alguien es porque sabe que ese alguien va a responder, ¿no? Y sabe de que también el muchacho tiene una disponibilidad, está disponible, está a la disposición de Pablo, ¿no? Para que pueda Pablo confiadamente hacer lo que le toca hacer y esperar que Timoteo también responda a lo que le toca hacer, ¿no? Vamos a ver aquí otro pasaje. Vamos a ver estos 2 pasajes. Romanos 16:21. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes, ¿no? Pero dice acá, os saludan Timoteo, mi colaborador, ¿no? Entonces es alguien con el que tiene una relación muy cercana y es alguien que le ayuda. Es alguien que le ayuda, ¿no? Segunda de Timoteo 4:9, este ya lo leímos, procura venir pronto a verme. Timoteo, por favor, ven y visítame, ¿no? Quiere decir de que Timoteo no va a estar como, ay, es que tenía planes, fíjate que vienen mis vacaciones, y no, sabe que puede confiar en esa visita a Timoteo, la segunda carta que le escribe a él, ¿no? Y en el versículo 4, capítulo 4, versículo 21, la segunda carta de Timoteo dice, procura venir antes del invierno. Eubulo te saludan, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Procura, por favor, Timoteo, venir antes del invierno. ¿Sabes? Pablo está esperando la visita de Timoteo. Eso habla mucho de la relación y el carácter que tienen, ¿no? Muy interesante. ¿Qué más podemos aprender de este Timoteo, no? Vamos a ver aquí, primera de Timoteo. Estos serán quizá los últimos pasajes que veamos de Timoteo, para que yo creo que para aquí ya tenemos una idea de quién es este Timoteo, quién era este Timoteo, ¿no? Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, ¿no? Milites por ellas la buena milicia. Se reconoce que Timoteo entonces tenía ciertos dones, tenía reconocidos por otros, ¿no? Hijo Timoteo, dice, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, ¿no? Entonces otros reconocían del llamado de Timoteo. No es solamente Pablo el que está empujando a Timoteo para que ocupe o haga una responsabilidad, sino que también hay otros que dan testimonio del llamado que tiene Timoteo, ¿no? Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. El presbítero es un grupo, ¿no? Entonces hay varios que son testigos del llamado de Timoteo. Varios son testigos del llamado de Timoteo. Por lo cual te aconsejo, 2 Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, ¿no? Entonces hay testigos de que este Timoteo tiene un llamado, ¿no? Así que este Timoteo es un muchacho que se mostró siempre leal a Pablo, leal al ministerio, ¿no? Un muchacho que tenía sus debilidades como todo ser humano. Sin embargo, no fueron impedimentos, pero tuvo también
afirmación o ayuda de parte de la abuela, de la mamá, que le instruyeron en el camino del Señor. Entonces hay muchos elementos alrededor en la vida de Timoteo que le ayudan a ser el Timoteo que es, ¿no? Así que tú y yo ahora nos corresponde también cumplir algunas funciones, mis hermanos. Si somos temerosos, no seamos temerosos, ¿no? Si nos da vergüenza a veces anunciar el evangelio, que no nos dé vergüenza esas cosas, que eso nos debería de traer mayor honra a nosotros, ¿no? Otra cosa que podemos aprender de Timoteo es de que sin importar las debilidades, Dios puede usarnos. No importa nuestras debilidades o limitaciones, el Señor puede usarnos, ¿no? Si el Señor nos ha llamado, el Señor nos puede utilizar. Así que dejemos que el Señor haga la obra a través de nuestras vidas para gloria de su nombre, ¿no? También habrá ciertas personas que no puedan aceptar tu llamado, mi hermano. Como Pablo le dijo a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Seguramente habían algunos que por ser joven quizás se oponían a la posición o la dirección que Timoteo pudiera estar ejerciendo. Si el Señor decidió que Timoteo se encargara de esa iglesia, los demás tendrían que aceptar la voluntad de Dios, ¿no? No le corresponde a uno defender, creo yo, pero sí obedecer a Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Tú asegúrate de mantenerte bien, derecho, justo, perfecto, ¿no? En palabra, en amor, en justicia y todo eso, ¿no? Así que en conducta. Así que hay tarea que nos corresponde hacer, ¿no? ¿Qué más podemos aprender, o aprendimos, mejor dicho, de este Timoteo? Es de que no importa la edad, podemos ser fieles. No importa la edad, podemos nosotros entregarnos, ¿no? No importa la edad, podemos ser llamados por el Señor. No importa la edad, podemos sacrificar nuestros deseos y pasiones, nuestras metas y anhelos para el bien del ministerio. Un joven como Timoteo, ¿tú crees que no tendría sus propios sueños? Quizá crear su empresa de telas, quizás ser uno de los granjeros o uno de los pastores con muchas ovejas, o quizá mudarse a una área como Galilea y tener sus embarcaciones de pesca, muchos sueños de triunfo, de victoria. Nuestros jóvenes, todos tenemos esos sueños, y es bueno tener sueños, ¿no? A veces nuestros sueños se inclinan solo a lo material y no tanto a lo espiritual, ¿no? Pero ¿qué tal sacrificar todo eso por la obra del Señor? Eso es lo que Timoteo hizo. O sea, es un muchacho, ¿sabes? Recuerdo en una ocasión a unos padres, su hijo, y este era testimonio que daban los papás, ¿no? Los papás decían, quiero que seas doctor, quiero que te gradúes de doctor, y tú vas a ser el mejor doctor, y era la motivación que tenía el muchacho, ¿no? Bueno, el muchacho llegó a cierta edad, conoció al Señor, fue impactado. Bueno, ellos eran cristianos, pero el muchacho tuvo este momento, este encuentro con Cristo. Sabes que no es suficiente nacer en un hogar cristiano para ser cristiano, sino que necesitas que Cristo se convierta en tu Señor, ¿no? Bueno, este muchacho llega a ese momento en su vida de decisión donde pone toda su vida y sus planes y todo a las manos del Señor. El Señor lo llama al ministerio pastoral y entonces le dice a su papá, hey, creo que quiero ser pastor. Y el papá le dice, no, ¿cómo crees? ¿Tú vas a ser doctor? Quítate la idea de ser pastor porque tú vas a ser doctor, ¿no? Entonces el mismo padre creyente se convirtió en un tropiezo en la vida espiritual de su hijo. Y entonces este papá lo lleva a la iglesia para que ame a Dios, pero si Dios le cambia sus sueños, entonces ahí la cosa es diferente. A veces somos incoherentes con nuestras acciones y con nuestras palabras. Mi hermano, Timoteo es un muchacho, está joven y Dios le llamó. Nuestra responsabilidad como padres es instruirles y ayudarles en el camino.
y rogar a Dios de que sea Él el que les dé la dirección y la sabiduría. Así que, así como este muchacho que te comento, hay muchos que han tenido el sueño de ser misioneros, hay muchos que han tenido el sueño de iniciar una iglesia, hay muchos que han tenido el sueño de iniciar una vida ministerial, pero los papás dijeron no. Una de las razones es, ahí no hay mucho dinero. Tú tienes que ser un doctor, tú tienes que ser un ingeniero, tú tienes que ser aquí, tienes que ser allá. Y se convirtieron en un tropiezo. Jesucristo dijo, dejad que los niños vengan a mí y no os lo impidáis. Y a veces los padres impiden el acercamiento de los hijos al Señor, en vez de ser los padres los que motiven más a sus hijos a acercarse, ¿no? No solamente en estas áreas, sino también con el ejemplo. Padres, ustedes tienen que ser un ejemplo de vida de oración. Ustedes tienen que ser un ejemplo de vida de estudio bíblico. Ustedes tienen que ser un ejemplo de santidad. Tienen que ser un ejemplo de paciencia, de amor para con sus hijos. No, por eso a veces nuestros muchachos, cuando llegan a la edad adulta, se van de la iglesia y dicen, no, es que ese lugar está lleno de hipócritas. Y tienen mucha razón. Porque no vivimos nuestro cristianismo en el hogar, lo vivimos solamente el domingo por un par de horas, ¿no? Así que, mi hermano, hay mucho que aprender. Hoy, a manera de introducción, tratamos de investigar un poquito quién era este Timoteo, a quién le está escribiendo. A Pablo ya le conocemos bastante, ¿no? Pero hemos aprendido bastante acerca de Timoteo. ¿Quién era? Que era joven, ¿no? Se cree que se convirtió como a los 15 años, ¿no? Así que algo muy bueno vamos a sacar nosotros de este estudio. Así que espero que el Señor haya puesto cierto compromiso en ti. Si eres muchacho, que no veas tus limitaciones, sino que mires al Señor. Y si eres padre, pues que veas tus responsabilidades, ¿no? Porque todo eso son elementos importantes en el crecimiento de la vida de cada uno de nosotros. Cierra ahí tus ojos, inclina tu rostro y nos despediremos con una oración. Amantísimo Señor, te damos gracias por esta carta que estamos iniciando el día de hoy. Una carta que nos muestra a un muchacho temeroso, enfermizo, pero con un corazón entregado a ti. Un muchacho que a veces necesita ánimo y aliento, pero un muchacho que no tira la toalla, sino que se mantiene firme. Señor, ayúdanos a imitar a Timoteo, a aprender mucho de él en esta carta y a aprender mucho también de Pablo. Y más que todo, Señor, aprender de ti, nuestro Dios. Tuya, Padre, sea la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así es, mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Me despido. Recuerda que estamos aquí todos los miércoles a las 7, hoy viernes a las 7 y los domingos de 2 a las 10 y a las 2 de la tarde tenemos videos que aparecerán en tu lista aquí los domingos. Una será la predicación completa y otro será el servicio completo, ¿no? Así que no te pierdas. En este canal hay más material también que tú puedes investigar y buscar. Tenemos historia de la iglesia, tenemos estudio de otros libros de la Biblia, tenemos algunos temas doctrinales también, ¿no? Importantes para nuestra fe cristiana conocer. Así que espero que si no te has inscrito, te inscribas, dale un like al video, compártelo. Ponlo en tus redes sociales, tus amistades, qué sé yo, aquellos que tú creas que necesiten conocer de esta palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te dejo con unos anuncios al final de esto. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.